Bueno, en principio cuando tú comenzabas a narrar lo que observabas, veías inteligencias que estaban como en un diálogo y al mismo tiempo como en un conflicto. ¿Qué tipo de seres Mm. ves ahí a ese nivel? Pues es como si yo percibiera representantes de diferentes especies, inclusive especies que no conozco, em, como si fuera una gran reunión universal para discutir algo, pero yo veo pleyadianos, felinoides, humanoides, veo grises de los altos delgados, veo venusinos, lirianos, y una cantidad que se me pierden hacia allá porque son demasiados. Bien, en cuanto a un ser del Irán, un Lirán, Inclusive, dime. percibo em, draconianos, especies reptilianas diferentes, de diferentes colores sus pieles, me refiero. Em, También especies un poco más como animales, o sea, veo muchas diferentes. Ok. Ahora una pregunta. De toda esta cantidad de seres que tú ves allí, en comparación con los que conocemos, ¿existe algún tipo de rango? Te lo digo desde mi perspectiva. Parece ser que esto es un diálogo o un encuentro a un alto nivel. ¿Es así? Sí, porque son como elegidos de sus especies que van a este encuentro, Exacto. Entonces, como son pero el... no por rango, sino como representación. Exacto, es una reunión a un alto nivel. Es como si enviaran Ujú. al mejor vendedor de cada empresa, llevándole de una manera burda y un ejemplo de esa forma. Entonces, ¿qué características tienen estos seres que se involucran dentro de este diálogo que los hace diferentes o más bien que son, digamos que, representantes dignos de su raza? Más bien su especie, no raza. Percibo que tiene que ver más que por habilidad, es más por, eh, ¿cómo lo explico? Como los más viejos dentro de su especie, los más sabios, Los los que llevan ancianos. más tiempo en esa especie, sí, manteniendo esa forma y ese estilo de experiencia. En esta reunión, ¿qué contexto energético en cuanto a frecuencia se mueve? De todo, De todo. de todo. Hay, sí, hay energías de muy baja frecuencia, pero existe un respeto entre ellos. Es como una reunión masiva universal. Mm, es como que van a ir a dialogar más que a la guerra y más que al conflicto, pero puedo percibir energías de muy baja frecuencia y de muy alta frecuencia y muy intermedias entre sí, o sea, de todo tipo. Ya. Ahora concentrémonos en un ser de lira, un lirano, em, que sea de alta frecuencia. Bien. Y pregúntale si nos permite interactuar con él por un momento. Pues no está del todo convencido porque es como mover información que ya sucedió, o sea, como que ya pasó, pero no está negado tampoco. Es más una precaución por la información que se puede como obtener. Ya, ¿por qué precaución? Dice que está muy marcado la separación de de todos los que estuvieron ahí, de las diferencias que se crearon en ese entorno, en esa reunión. Bien, déjame con él. Hola. Hola, Buenos días desde el tiempo y momento que me corresponde. Mi nombre es Freddy. hola Freddy. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Sinbu, Sinbu. Sinbu. Sirbu. Bien, Sirvo. Nosotros en este punto estamos haciendo una investigación en lo que corresponde o lo que nosotros entenderíamos como seres de luz impropia. Tal vez tú lo conozcas con otra connotación. ¿Es así? Es el resultado de lo que hoy se gesta acá. Sí.
Hemos notado con base a esta investigación que hay infinitud. O sea, esta es una reunión en macro, tal vez inconcebibles de la racionalidad. Y hay diferentes seres en diferentes contextos energéticos, incluso lo que a nuestro entender y lógica sería no posible dado el conflicto o los diferentes rangos. ¿Qué es lo que hace que a pesar de la variabilidad energética no entren en una disputa, ya sea energéticamente física con base al contexto que les corresponde? ¿Cómo hay esta tregua, si se le puede decir así? Porque existe un respeto de existencia cuando hay este tipo de encuentros universales y multiuniversales. No venimos a la guerra. Los que quieren estar en guerra están en otro lugar. Aquí venimos es a dialogar. Con base al hecho de que cada representante, desde nuestro entender nuevamente, son los más sabios o los que más experiencia o sabiduría tienen, que hace posible este encuentro, ¿por qué se hace necesario? ¿Quién o cómo se acuerda un encuentro como este? Se están creando facciones, grupos, divisiones pequeñas que quieren monopolizar la energía de muchos lugares del universo, tenerlos como si fueran energía inacabable para sus propósitos o intereses. Y toda la vida que existe en el universo, independientemente que esté en conflicto con otros, tiene la libertad de elegir serlo o no serlo, pero no por imposición. Ya. ¿Y qué hace necesario que un ser determine esta condición? De ser que De asumir una postura, consumido o consumir. por ejemplo, en este caso, consumir. Se especula o se cree que tienen capacidades o inteligencias superiores a otros porque perciben que su proceso de evolución ya está en la cúspide, en lo más alto de todo su desarrollo. Y entonces miran a los otros, a los demás, a los nuevos, a los nacientes, nuevas energías experimentando diferentes vivencias en mundos nuevos, como pequeños e inferiores, y creen que entonces por esta razón pueden consumir. Y no es así, cada uno es libre independientemente de la experiencia que quiera vivir. Entonces, ¿se podría inferir o se podría deducir que de cierta forma se perciben inferiores? No se perciben, los perciben los que creen que sus procesos son superiores a los demás. Ok. Bien, en medio de esta reunión, ¿cuál es el objetivo final? Escuchar, escuchar lo que ellos quieren, escuchar lo que ellos sienten, el por qué asumen que el universo debe entonces ser consumido por los más inteligentes o evolucionados, cuando el universo es libre y se crean miles de existencias e inteligencias a cada segundo eterno. Es escuchar cuál es su posición, pero hay una disputa muy grande por el poder, el control, el monopolio. Bueno, y cuando se hace esta conciliación, o bueno, esta postura de escuchar a todos los demás, hay un punto que hemos observado donde hay un estallido de energía. Una que se vuelve de muy baja frecuencia y otra de alta frecuencia, como si entraran dentro de un aspecto dual. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? No es que no existan en este mismo momento frecuencias diferentes, son evidentes, ahí están. Pero la explosión que ustedes ven simplemente es la no conciliación de las resoluciones que se tomaron acá. Y muchos han decidido consumir a otros porque lo creen con derecho y voluntad de hacerlo. Se evidencia a grandes rasgos quienes han tomado esta decisión y quienes no. Existen inteligencias que la tomaron y son de muy altas frecuencias, pero aún así deciden no utilizar el 100% de su energía e ir a consumir la energía de otros seres que consideran inferiores o involucionados, o por lo menos
con menos conciencia y altamente susceptibles de su control, de su manejo. O sea, de lo que nosotros entenderíamos como programación, o sea, la manera en que se asume una condición y se integra dentro del propio campo energético, quiere esto decir que durante el proceso ellos desconocen su propia capacidad. Hay una diferencia evidente, y es que, como lo llaman tú y ella, ser de luz impropia no es que no contenga la energía suficiente, Exacto, solo que decide no hacer uso de ella para consumirla de los demás. Y aquel que es consumido por este tipo de ser e inteligencia desconoce por completo las consecuencias y lo percibe como una ayuda o compañía en su evolución. claro. Se trata de programaciones insertadas, programaciones de que requieren o necesitan de otros, más que ellos, más inteligentes, permitiendo entonces el consumo de la energía y no el uso propio de sus recursos. Claro, entonces a este punto, un ser de estos decide desconocer su propia energía para asumir esta postura. Los dos deciden desconocerlo en diferentes proporciones. Sí, Uno, no queriendo consumir su energía, pero siendo autoconsumible de maneras gigantescas, porque al no hacer uso de su energía igual se renueva. Y dos, el que permite ser consumido porque también desconoce todo lo que está haciendo y el por qué lo está permitiendo. pero si nos focalizamos en, no en el interferido, sino en el interferente, el que ha decidido desconocer su energía, ¿por qué se le hace necesario desconocerla sabiendo que no es necesario? Y lo digo desde mi lógica racional y tal vez esto sea contradictorio, pero es en lo que estamos en este momento. Entonces, ¿por qué convertir en una necesidad lo que ya tengo? Más que una necesidad, es una elección. Ellos saben que tienen la elección de utilizar sus propios recursos energéticos, pero cuando hay energía disponible, que puede ser tomada y utilizada y permanecer con su energía intacta, entonces lo contienen así, lo mantienen así. Ok, bien, gracias, Angie. Bien, Ujú. ¿cómo te sientes? Bien, Ok, ¿cómo percibías su estado energético? como molesto por el resultado de ese encuentro. Se ha frustrado. Sí, frustrado, porque es que muchos seres con mucha potencia energética decidieron consumir la energía de otros, solo por el hecho que consideran son inferiores, o todo se trata de eso, como de superioridad o de inferioridad, de evolución o involución. Entonces se crean etiquetas de quiénes son más o menos, generando un desequilibrio universal, porque ya no hay un todo, un igual, ya hay unas diferencias muy marcadas. Ahora observemos a uno de muy baja frecuencia que quiere interactuar con nosotros. Hay un como humanoide un poco cambiado de forma, pero mantiene estas características. Bien. ¿Por qué está permeable a hablar con nosotros? Lo ve como una oportunidad ¿De qué? para consumir energía. ¿Piensa que puede consumir energía? Cualquiera es una posibilidad para él. Desde su propia perspectiva. Ujú. Bien. ¿Cómo ves tu energía al momento de estar a punto de interactuar con él? Un poco recelosa, como si se quisiera resguardar de cierta manera. ¿Por qué razón? Es como algo instintivo, como si se percibe no un riesgo, pero se percibe una densidad de ese estilo, entonces intenta como blindarse o resguardarse. Bien. Entonces crea una condición en ti
que permita una comunicación fluida pero acorde a tu estado energético, inmutable. Ya. Déjame con él. Hola. Pensé que eran menos inteligentes, ¿Por qué? porque la curiosidad ha llevado a muchos humanos al precipicio. Y bajo esa condición, ¿por qué tienes esta percepción de nosotros? Porque la hiciste modificar cuestiones propias para no protegerse de mí, entonces no hay nada que quiera obtener de ella. Ahora, dentro de tu condición energética con base a la postura que has asumido, ¿en qué radica la mutación de tu morfología anterior? En que se dice que el universo es libre y que puede elegir, pero existen directrices que se dice cómo se debe existir y me cansé de ellas, de ¿Quién, mantener una forma según mi genética universal o mantener unas características según mi descendencia o linaje energético, o que si mi estado energético de frecuencia y vibración es uno, entonces no puedo moverme en otros. Y yo he decidido hacerlo a mi manera. dentro de lo que acabas de mencionar, quién o quiénes determinan estas directrices? Todos unidos han creado, de cierta manera, una obra musical en el que cada uno cumple su rol. Y hay quienes nos cansamos de estar ahí. Claro. Em, entonces, dentro de los que han dictaminado esas directrices, entonces me imagino que infinitud de especies involucradas. Infinitud, pero somos más los que ya no hacemos parte de ese censo de especies, y hemos creado las nuestras, nuevas, majestuosas, diferentes. ¿Cómo era tú antes y cómo es tú ahora? Mi antes era ser un humanoide leal, fiel, controlado, limitado. Mi ahora soy un ser libre, sin condicionamientos ni límites, y puedo estar con otro si ese otro me permite consumirlo. Por tanto, mi energía la utilizo para mi propia evolución, por supuesto a un ritmo distante del que me consumo. Y la energía de este lo utilizo para moverme en el universo. Para ti, ¿qué es la evolución? Los cambios internos y externos no controlados ni predecibles. Evolución no significa solo cambiar, sino cambiar sin control. No pueden predecir en qué te vas a convertir más que el resultado de lo que te has hecho a ti mismo. La evolución no tiene un precedente. Puedes ser lo que quieras. No hay parámetros, no hay lineamientos, no hay controles, por lo tanto hay libertad real. ¿Qué piensas de los que no han asumido tu postura o de los que no han asumido la postura de todos ustedes? Está bien, porque los que no han asumido nuestra postura son nuestras baterías de energía, ¿Por qué? porque muchos desconocen lo que hay más allá de las formas físicas que hay a su alrededor. Si muchos supieran que la libertad real no es esa,
querrían ser como nosotros y serían consumidores. Y al no haber alimento y todos somos consumidores, pues ya no hay razón de ser. Ya no hay a quien consumir. Claro, porque con base a lo que acabas de manifestar, mi pregunta siguiente iba argumentada hacia ese punto y es, ¿por qué no interferirlos a todos ellos, a todos los que decidieron mantener su propia postura diferente a la de ustedes? Porque conocen, porque saben y recuerdan. Por eso solo podemos consumir a los que no recuerdan, no saben o no conocen. Ahora, dentro de este contexto que mencionas, ¿cuál es la población más vulnerable o las energías, seres más vulnerables? Todos aquellos mundos que sientan en su interior como una verdad fiable de que hay seres superiores que ellos. La ventaja de nosotros es que los consideramos inferiores y somos nosotros sus superiores. Y si Ellos se consideran a sí mismos como inferiores. ahora hablemos de la Tierra, ¿tienes incidencia en la Tierra? Por supuesto. Bien, ahora cuéntame sobre la población terrestre, el hecho de percibirse inferior. Por ejemplo, hay mucho estado jerárquico dentro de la percepción de muchos. En lo que respecta a la energía, se idolatran muchos seres de luz, bueno, a una cantidad de deidades dependiendo de la postura moral, ideológica y todo lo que sea o que se pueda involucrar dentro del aspecto humano. ¿Qué puedes decir de esto? En un principio, cuando el humano era puro en su ADN, no era posible consumirlo. Sin embargo, se empezaron a crear híbridos entre especies y se crea una brecha entre la información de su propia energía y es ahí donde se vuelven posibles de interferir y consumir. Se crea todo un sistema de creencias en el que se les hace percibir la necesidad de algo externo porque no lo perciben dentro. Muchas especies que estuvieron aquí en esta reunión mandaron sus representantes a la Tierra para nacer como humanos híbridos e impedir tal consumo, pero ya era tarde. La sensación de vacía tenía que ser llenado y ese vacío fue llenado. Sus llamados fueron atendidos. Entonces se crea la religión en todos sus sentidos. La necesidad de creer que algo los salvará o los protegerá del vacío que desconocen y se convirtieron en baterías energéticas inacabables. ¿Y esta creencia por qué la defienden como su propia identidad? Consideran que es su propia identidad y hasta incluso la podrían defender con su vida, darían su vida por una creencia de estas. ¿Qué puedes decir Porque de el esto? vacío que tienen dentro encaja perfectamente con tal creencia y creen que son su propia creación. Tú hacías referencia hace un momento hacia los humanos puros, un ADN puro. Amplíame esta información. Existían hace muchos siglos terrestres, humanos 100%, inteligentes, sin necesidad de evolucionar, estar en la Tierra para construir y crear un mundo perfecto. La Tierra creó todas las condiciones para este tipo de humanos, sus hijos originales. Pero empezaron a llegar otro tipo de especies y vieron a los humanos puros como una amenaza. Entonces les hicieron creer que les hacía parte de información y se crea el vacío para que ahí puedan anidar las programaciones externas.
Y este mundo, este universo, comienza a ver la Tierra como un foco. Comienza a verla como un foco para su propia nueva especie. Nuevos y evolucionados universales en la Tierra. Hay un aspecto que mencionas y es la hibridación. Digamos que en ese punto que acabas de manifestar sería como el estado primigenio de la primera hibridación, o sea, insertación de necesidad o curiosidad con base a respecto a la información. Si se pudiera hablar desde el contexto actual, los humanos en la proporción que existen, ¿aún hay puros? No en la Tierra, No en la no hace Tierra. mucho. ¿En dónde ahora? Un lugar que desconozco, pero que se puede percibir por su energía. Ya. ¿Inalcanzable para ti tal vez? Por mi rango de frecuencia, sí. Para ti, ¿qué es un humano puro? El heredero real del planeta Tierra. ¿Son originarios de aquí, de la Tierra? Son originarios hijos de la Tierra. Y ustedes son solo sus descendientes híbridos. Dentro del contexto informativo, sin decir que sean certezas, se habla mucho de que los Anunnaki fueron una de las civilizaciones primigenias que tuvieron incidencia con el ser humano. ¿Esto es así? Como lo llaman ustedes, fueron los que crearon el primer vacío genético en la humanidad. Los consideraron rivales, superiores, y simplemente les hicieron creer que no lo eran. ¿Y Tal cómo? era su inocencia como la tierra misma. Tal era su amor por lo que fuera y que contuviera vida como la tierra misma, que creyeron en estas modificaciones como una oportunidad para que otros estuvieran aquí. Corrompieron su ADN por amor. Y los Anunnaki, esta raza guerrera invasiva, se adueñó de lo que no era suyo y creó la primera hibridación. ¿Tú qué piensas de los Anunnaki? Pienso demasiadas cosas y muy riesgosas para decirlas. ¿A qué le temen? Su poder, inteligencia, su monopolio, su familia, su genética, a todo. Entonces viven en una constante zozobra. Ellos no son seres de luz impropia como ustedes nos etiquetan. Así que somos libres de ser lo que queramos Sí, claro. siempre que nos mantengamos alejados de sus planes. ¿De cuáles planes? Ah, los planes de los Anunnaki. Bien. Bueno, eso era todo. Una última pregunta. ¿Qué hace que los humanos actuales, con base a su estado de hibridación, o bueno, la primera pregunta sería, ¿el 100% de la población humana son híbridos? Sí, Ahora, dentro de esa globalidad de hibridación, ¿qué es lo que hace que los seres humanos no recuerden? tienen tanta información universal que entra en conflicto con la propia. ¿Cuál es el conflicto? El espacio, el vacío que han creado. ¿Y cómo se puede modificar? ¿Cómo puede un humano recordar? Llenándolo. ¿Cómo? ¿De qué me sirve a mí decírtelo si dejarías de ser una batería humana?
Pero sí, Algo vacío debe llenarse, sí, pero no debe llenarse con algo externo. Es la ilusión de estar vacío lo que a ustedes los consume. Es la ilusión de necesitar, inclusive recursos externos como este, el que estás utilizando para obtener información. claro. Vacíos. Bien. Gracias. Eso era todo. Déjame con ella. Ella. Ujú. Bien, ¿cómo te sientes? Como cansada. Sí, por la canalización. Sí, lo que pasa es que es como inevitable que Sí, claro. aunque haya hecho eso, igual hay un intercambio de energía porque está utilizando mi canal para comunicarse. Entonces, no pierde oportunidad para consumir lo que pueda consumir, así Claro. sea poco. Ahora, ¿cómo se siente Laura después de la interacción? Contento, Sí, como más liviano. sí, claro. Bien. Ahora retrocedemos en el tiempo antes de interactuar con él. Ujú. Bien. Y decidimos no interactuar con él. Ya. Bueno, hay múltiples formas de poder modificar esto. Esta es una. Ahora, incrementa tu estado frecuencial a un punto óptimo. Ujú. Ahora, Ya. la información que él ha mencionado en lo que respecta al porcentaje de humanos híbridos, que en su punto de vista considera que es el 100%, es así, según la información que se capta en el ambiente. No desde tu perspectiva, sino la información que puedes absorber. No, no, yo siento que aquí en la Tierra hay seres puros, pero no tienen una forma física. Claro. Bien. Están como en otra densidad, pero sí lo siento. Lo que pasa es que él no puede percibirlos, tiene un límite. Claro, exactamente. No hay Eso, límite. a eso iba. Sí, bien.